Los vecinos de Al-Mayadin y de Bukmal se enfrentan con elementos de la organización terrorista Daesh después de haber ejecutado a 3 ciudadanos. El ejército árabe sirio aniquila a numerosos terroristas en operaciones en el campo de Idlib. Las fuerzas iraquíes recuperan con el apoyo de las tribus varias zonas de la organización terrorista Daesh. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, como todos los días con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Los vecinos de la localidad de Sabehan, Aduer y de Quisquille, en la provincia de Deir Sol, han continuado sus enfrentamientos contra los elementos terroristas de la organización terrorista Daesh, que también han cometido barbaridades. En este marco, los vecinos de la zona se enfrentaron con elementos de la referida organización terrorista y atacaron sus concentraciones después de que los elementos de Daesh habían ejecutado y crucificado a 6 ciudadanos de la tribu en la redoma de Sabehan. Por otro lado, también en el campo norteño del ataque a las unidades del ejército llevaron a cabo duros golpes a los focos de las organizaciones terroristas pertenecientes al denominado Frente Nusra, brazo de Al-Qaeda, en el Levante, dejando muertos y heridos a numerosos de sus elementos, que son en su mayoría extranjeros, además de destruir sus armas y aparatos de comunicaciones sofisticados. Asimismo, y después de un proceso de persecución y seguimiento, unidades del ejército en el campo este de la provincia de Sueda dirigieron golpes duros contra un convoy de vehículos de grupos terroristas, matando así a todos los elementos que se encontraban dentro de los mismos. En el campo de la provincia de Idlib, unidades del ejército intensificaron sus ataques contra posiciones de organizaciones terroristas, dejando numerosos terroristas entre muertos y heridos en diferentes localidades del campo este de la provincia. A todo ello, las Fuerzas Armadas sirias continúan sus operaciones destinadas a erradicar el terrorismo en la región del este. El ejército de las Fuerzas de Defensa Popular lograron recuperar el control de las localidades de Abu Qaseyed y de Tal Ghazal en el campo de Kamushli, además de varios poblados en dicha región después de aniquilar a decenas de elementos de la organización terrorista Daesh. El presidente del gobierno de Georgia reconoció la incapacidad de su país de controlar el reclutamiento y envío de terroristas hacia Siria para unirse a las filas de la organización terrorista. El primer ministro afirmó de que terroristas de todo el mundo se están yendo para Siria, provenientes de todas las partes del mundo, y Georgia no es una excepción. Los medios de comunicaciones del país se dio a conocer hoy la muerte de 8 terroristas, al menos de origen georgiano, en Siria. El Papa del Vaticano, Francisco, reiteró la necesidad de que todo el mundo reconozca la libertad religiosa como un derecho irrevocable. El Papa, durante su tradicional bendición con motivo de la Navidad, pidió que prevalezca la paz en el Oriente Medio y que se detengan las masacres, los actos de secuestros y la toma de rehenes. El Papa dijo de que muchas regiones del mundo están sufriendo del terrorismo practicado a manos de los grupos extremistas, llamado a poner fin a la brutal persecución contra las minorías étnicas y religiosas en Siria y en Irak, y dijo: pido a Dios de que guarde a nuestros hermanos y hermanas de Irak y de Siria. Así dijo el Papa. Pasamos para Irak, donde las fuerzas iraquíes, con el apoyo de las multitudes populares, han logrado liberar 3 zonas en el sur de Tikrit de la organización terrorista Daesh. Según una fuente de seguridad en la provincia, las fuerzas del ejército y la policía, con el respaldo de los combatientes de las multitudes populares, lograron recuperar algunas zonas pertenecientes a Tikrit. Asimismo, en las operaciones, decenas de elementos de Daesh resultaron muertos y heridos. Esto se produce mientras de que el comandante de las operaciones en Al-Anbar afirmara de que las fuerzas de seguridad tomasen el control en la ciudad de Ar-Ramadi en todos los ejes después de haber sido eliminado a 40 terroristas.
Las fuerzas de la ocupación israelí también impusieron estrictas medidas militares en la ocupada Jerusalén y en otras ciudades en Cisjordania, así como detuvieron a 15 palestinos bajo el pretexto de apuñalar a 2 soldados israelíes en la vieja ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Belén, unidades de las fuerzas de la ocupación realizaron un peinado e inspecciones durante el cual detuvieron a un joven que no mantiene ninguna relación con el apuñalamiento. Entre tanto, las fuerzas de la ocupación cerraron todas las entradas para la localidad de Azun y la aislaron en su entorno, así como irrumpieron en varias casas de palestinos con el supuesto pretexto de echar molotov contra el coche de un colono al este de Calquilia. Y el ejército iraní comenzó la segunda fase de las grandes maniobras militares que emprendió ayer con la participación de diferentes unidades terrestres, marítimas y aéreas al sureste del país, que durará también una semana y sobre un área que se estima de más de 2.000 millones de metros cuadrados y con la participación de 13.000 soldados con apoyo aéreo de aviones de combate tipo F-4 y la Mirage perteneciente a las fuerzas aéreas iraní. El segundo día presenció exitosas pruebas de sistemas de misiles antitanques. Por su parte, el coronel Reza Hakim, jefe de la unidad de drones perteneciente a las fuerzas terrestres, manifestó de que fueron utilizados en las maniobras drones suicidas de tipo RAT, de acuerdo con un escenario de una guerra real, y que estos drones son capaces de destruir objetivos que quedan a unos 250 kilómetros de distancia. Y aquí recordamos los titulares del día nuevamente. Los vecinos de Al-Mayadin y de Bukmal se enfrentan con elementos de la organización terrorista Daesh después de haber ejecutado a 3 ciudadanos. El ejército árabe sirio aniquila a numerosos terroristas en operaciones en el campo de Idlib. Las fuerzas iraquíes recuperan con el apoyo de las tribus varias zonas de la organización terrorista de Daesh. Y aquí damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.